Buenas noches, bienvenida, bienvenido a esta actividad en la que, bueno, de nuevo nos unimos diferentes áreas de la madraza del Centro de Cultura Contemporánea para hablar de cine, de música y cine y además, bueno, como estamos haciendo desde hace ya casi un año, orientarnos hacia esa gala de los Goya, hablar sobre cine español y orientarnos hacia esa gala de los Goya que tendrá lugar, como bien saben, la semana que viene, el sábado de la semana que viene. Hoy tenemos un lujo especial, una oportunidad muy especial de conocer a uno de los grandes maestros de la música de cine en este país, como es José Nieto, al que ya presento por si alguien no lo conoce, y que, bueno, es una oportunidad muy única para poder disfrutar de su conocimiento y un poco hacer un recorrido por su obra. Él nos va a contar cosas de su obra y también invitarle de camino, en este caso invitarle es solamente recordarle que mañana a una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, a uno de los ejemplos que va a poner hoy, se podrán ver mañana en el concierto, para que lamento decir que ya no quedan entradas ninguna, para el concierto que mañana tendrá lugar en el Teatro Isabel la Católica a las 7:30, en el que la orquesta y el coro de la universidad, bueno, hará un recorrido también formando parte de esa serie de actividades organizadas a varias bandas por la madraza del Centro de Cultura Contemporánea, centrada en la música de cine español y en concreto un recorrido que el maestro Nieto en su momento recuperó partituras de películas míticas como El Escándalo, como Alba de América, como Locura de Amor, y para terminar tendremos la oportunidad de ver pues dos obras suyas, las plasmaciones a través de la orquesta de dos obras suyas, como son Juana la Loca y una que no puedo decir porque es una sorpresa y queda para la sorpresa final del concierto, ¿no? En todo caso, sí que tengo que decir que Juana Loca es una suite especial que ha compuesto para esta ocasión y será estreno mundial. Si alguien está interesado, al día siguiente en Almuñécar se repite el concierto por la mañana. Lo digo por si tuviera alguien la oportunidad de hacerlo. En esta charla, en este encuentro apasionante que vamos a tener la oportunidad de ver, tengo la enorme también suerte de contar con mi compañero y amigo, el profesor Joaquín López, que, entre los dos vamos a intentar llevar esta conversación con el maestro Nieto para desvelar muchas de las cosas de su trabajo creativo, que arranca mucho antes de lo que pudiéramos pensar y mucho antes de lo que es ligado a la música de cine y que se extiende por una serie de terrenos que a más de uno y a más de dos le va a sorprender enormemente, tocando desde la televisión, el mundo de la danza, digamos, también hay una serie de sorpresas que mi compañero irá desvelando a partir de ahora. Joaquín, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, lo que nos ha traído aquí es el cine, porque son los Goya y porque la trayectoria de José Nieto en el cine ha sido muy brillante, muy prolífica. Yo, sin ánimo de ser adulador, pero es que 6 Goyas de la Academia, la Espiga de Oro de la Semana de Valladolid, es el primer compositor que obtiene el Premio Nacional de Cinematografía del año 2000, Premio de la Academia de las Artes y de la Música a la Mejor Banda Sonora de Películas por Juana la Loca y en 2003 por Carmen. Es decir, es una trayectoria muy brillante, pero es cierto que a mí me gustaría que en esta entrevista fuéramos un poquito más allá del cine, porque es que realmente José Nieto puede considerarse como uno de los creadores más, como se suele decir, multidimensionales, más abiertos, heterogéneos de lo que ha sido el fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI, porque ha tocado prácticamente todos los palos y me gustaría que hablásemos más, quizás incluso que del cine, de esas otras cosas que se conocen menos y que no están en las biografías, ¿no? Y bueno, vamos a remontarnos, José, a los comienzos, como suele hacerse, y yo la primera pregunta, mi primera gran curiosidad es el comienzo, ¿cómo y por qué decides que te quieres dedicar a la música? En muchos casos muchos músicos tienen antecedentes familiares, pues soy músico porque mi padre es músico, porque me enseñamos música en casa, pero te quería preguntar, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de que querías dedicarte a la música? Pues no lo sé, es decir que yo sí sé que desde pequeño lo que me gustaba era la música, lo que yo quería ser era músico. Yo tenía muy claro, cuando te preguntan de pequeñín, Pepito, ¿tú qué quieres ser? Yo decía músico. Pero claro, cuando ya creces te das cuenta que eso es una cosa que en el ambiente que te rodea hasta dices, eso no sé, es músico.
músico, no es una profesión. Y bueno, empiezas a estudiar el bachillerato, a prepararte para ingresar en una escuela de ingeniería. Las carreras no eran como ahora, es decir, ahora las carreras se ingresa con una nota de corte y haces una carrera. En aquella época lo más difícil de una carrera era ingresar en la escuela. Es decir, hay gente que tardaba 3, 4 y 5 años en hacer el ingreso y luego se suponía que una vez que ingresabas, pues aquello ya funcionaba muy bien. Entonces yo me empecé a preparar pues, para una escuela de ingeniería y nada, yo verdaderamente, de eso que cuando cerraba los ojos yo no me veía ingeniero en el futuro. Yo miraba cómo voy a ser yo de mayor y yo decía, pues ingeniero no, pues ¿qué voy a hacer? Entonces en aquel momento surgió una ocasión y era que un grupo de estudiantes del instituto donde yo había estudiado, del Instituto Ramiro de Maeztu, habían formado un grupo de rock, que en aquella época no había grupos de rock. Y entonces no sé cómo me enteré que necesitaban un batería y me presenté yo. Y entonces a partir de ese momento empecé a hacer lo que no había hecho nunca, que es faltar al colegio, vamos, faltar a la escuela y dedicarme a ir a tocar la batería, hasta que llegó un momento en que yo dije, esto es lo mío, esto sé que va a ser un tsunami familiar, pero verdaderamente hasta aquí hemos llegado. Y entonces le contaba a Joaquín que en una prueba, en un examen de ingreso, de los ingresos, yo aprobé enseguida dibujo porque se me daba bien, pero un examen de física, de estos de hidráulica, absurdos de cuánto tarda en llenarse un depósito en el que caben tantos litros de agua por un caño de un caudal de no sé cuánto, si tiene abierto un caudal, y yo de repente me siento aquello y digo, pero qué tontería es esto, pero si quiero llenar un depósito, ¿por qué no cierro el desagüe? Pero ¿dónde estoy metido? Y entonces, a la pregunta, ¿cuánto tarda y tal? Dije, esto es quemar las naves. Y dije, ¿y a mí qué me importa? Y me levanté y me fui. Con lo cual había cerrado la posibilidad de ingresar en la escuela de ingenieros. Y a partir de ese momento, pues ante el hecho consumado, pues ya fue empezar a buscar quién me podía dar clases, que no era fácil, y así empezó la cosa. José, una preguntita. Creo que se oye irregular, ¿no? ¿Podemos bajar un poco qué es lo graves o qué es? Sí, yo estoy que parezco aquí... un poco de cueva. Un poco de... Darth Vader. Sí. ¿Por qué la batería? Pues no lo sé. Pero desde muy pequeño, era de juguete. Es decir, que yo a los reyes, ¿qué les pedíamos? Una batería de juguete. Ajá. Y, oye, esto es tremendo, ¿no? Como oigo yo, pero baja el volumen, si puedes. Si a mí se me oye sin micrófono. Bien, pues no lo sé. Era una batería de juguete. Una cosa que yo hacía de pequeño era poner la radio y dirigir orquestas imaginarias. Es decir, era clarísimo que a mí lo que me interesaba era la música y dedicarme a la música. En una entrevista parecida a esta que hicimos en la Facultad de Letras con el maestro Ros Marbà, Sí. Que también tenía un perfil biográfico, yo le preguntaba, le decía, bueno, en su biografía es verdad que aparece su formación en el Conservatorio de Barcelona, tal, luego aparece dirigiendo orquestas, pero hay unos años ahí en medio, no recuerdo, entre el año tal, este otro, que no sabemos muy bien qué está haciendo, ¿qué hacía? Y él me dijo, pues durante esos años estuve haciendo de músico. Y yo no sabía muy bien a qué se refería, y él me lo explicó, y quería en tu caso preguntarte si existieron esos años de hacer de músico y en qué consiste eso de hacer de músico. Claro. Yo inmediatamente empecé a tomar clases con particulares, claro, porque en el conservatorio eso no se enseñaba, la batería, y entonces empecé a tomar clases con un profesor, que era el mejor batería que había en aquel momento, un músico de sesión, jefe de orquestas y tal, y enseguida que empecé a estudiar, me acuerdo la primera vez que fui a verle, a través de Augusto Algueró, que conocía a mi padre, me dijo, ¿y tú por qué quieres tú tocar esto? ¿Por qué? Y dije, porque a mí me gusta mucho el jazz, yo lo que quiero es tocar jazz. Y me dijo, pues anda, que no tienes tú que romper pantalones tocando pasodobles
antes de que puedas tocar jazz, si es que alguna vez puedes. A los 3 años estaba yo tocando jazz todos los días en un club de Madrid, cosa que él no hizo nunca, porque no podía, porque no era fácil, tuve ese privilegio, ¿no? Entonces, hacer de músico es eso, yo empecé a tocar con orquestas de baile por la tarde. Tenéis que tener en cuenta que ahora en ningún sitio hay orquestas para bailar, son discotecas, se ponen unos discos y la gente baila, pero en aquella época si alguien quería ir a pasar la tarde con una chica a bailar a un sitio, pues eran sitios donde tenía que haber músicos tocando. Entonces había sitios para gente joven solamente por las tardes y había los grandes cabarets nocturnos para mayores y tal, pero había cientos de músicos trabajando en directo en aquel momento, ¿no? Entonces, entre otras cosas, hacer de músico era eso, era tocar en diferentes orquestas. Yo llegó un momento en que toqué con 3 o 4 grupos pequeños por ahí, en Madrid. Luego los veranos íbamos de gira a algunos sitios y luego ya tuve la suerte de entrar en la orquesta, en el grupo fijo del club de jazz del Bourbon Street, y por las tardes, en el sitio en que yo trabajaba, me ofrecieron hacer yo una orquesta propia. Y entonces hice una orquesta propia, por las tardes trabajaba en un sitio de baile con mi orquesta, para la cual empecé yo a hacer arreglos. Es decir, yo empecé a hacer arreglos, a meterme en otra cosa que no era tocar la batería, haciendo de músico, y por las noches trabajaba en el club de jazz. Entonces, hacer de músico pues era eso, que hacer lo que te sale del trabajo de tocar un instrumento. Una vez que entro en el terreno de las casas discográficas y de los arreglos, pues lo mismo. Hacer de músico es hacer lo que te cae. Oye, que hay 2 arreglos para Nino Bravo, pues hacías unos arreglos para Nino Bravo. Oye, que hay arreglos para Julio Iglesias, pues hacías arreglos para Julio Iglesias, para las grecas, para no sé qué, para no sé cuánto. Entonces, eso era un poco lo de hacer de músico, digamos, antes de dedicarme a componer. O sea, a partir de un momento dices, bueno, ahora ya no quiero solucionar la música de otros, sino que voy a empezar a hacer música yo. También tuve la suerte de que me salió a hacer la música para una película. Entre todos estos trabajos que tenía, pues me sale a hacer la música de una película. Entonces, poco a poco empecé a componer y hubo un año, que no recuerdo bien si el 79, 78, 79, pues dije, ya no quiero hacer más discos. Hice los 2 últimos discos, un disco extraordinario del grupo Agua Viva, con el que yo trabajaba, sobre un poema maravilloso de un poeta granadino que es Juan de Loxa, que no le consideráis suficiente a Juan de Loxa en esta ciudad. Y Juan de Loxa es un poeta desgraciadamente un poeta muy serio, muy serio. Entonces, sobre un poema que él tenía que se llamaba La invasión de los bárbaros del sur, compuse la música para el grupo. Y el otro disco es algo que con el tiempo se ha convertido en un disco, entonces pasó desapercibido y ahora se ha convertido en un disco de culto que aparece indefectiblemente cada año, el Día de la Mujer, que fue un disco con Pepa Flores, con Marisol, reivindicativo de la figura de la mujer, donde se hablaba de que la mujer era un objeto, era un ser, un enser, no un ser, sino un enser. Lo decía la letra de una canción, ¿no? La mujer, un enser más, que se vende, que se compra, que había una que se llamaba comprada como el ganado y tal. Entonces, ese disco, que entonces se apartaba completamente del estilo de Marisol y que pasó un poco sin pena ni gloria, pues con el tiempo se ha convertido en un disco que es todo un documento y que, como te digo, el Día de la Mujer siempre hay 1 o 2 o 3 emisoras que ponen alguna cosa del disco de Pepa Flores. Esos fueron los 2 últimos discos que hice, aunque ya eran compuestos por mí, ya la música la componía yo además. Entonces, a partir de ese momento cerré una etapa de hacer, digamos, de músico en ese sentido, y ya empecé, porque ya tenía mucho trabajo de cine, publicidad, teatro y ballet. Lo que pasa es que, como tú decías antes, el cine es algo que queda ahí, que está ahí, que se puede ver, mientras que las otras actividades, como por ejemplo el teatro, es completamente efímero. Tú trabajas en una obra de teatro, haces la música y el diseño de sonido que se hacía en una obra de teatro. La obra de teatro está 1 mes o 7 o 10 o lo que sea, y cuando se termina, se termina.
Y normalmente, desgraciadamente, en este país no queda constancia, no hay ese instinto de que quede constancia de trabajos importantes que no son cine, es decir, como el teatro, el ballet, y claro, son cosas efímeras que no están en ningún lado y que por lo tanto es, yo diría, una de las actividades, para mí, yo creo que más importante que la del cine, y sin embargo, como tú decías antes, pues está completamente desconocida. Ya ha hablado de la parte de cine. ¿En qué momento, o sea, tú, en tu entrevista, por cierto, quien esté interesado, este libro es un libro estupendo, con una entrevista con José Nieto, del año 96, últimamente publicado por la Semana Internacional de Cine de Valladolid. En realidad es una entrevista muy larga con él, en el que cuentan muchas cosas y algunas de las cuales que quiero que nos lo cuente otra vez aquí también a nosotros, ¿no? La Lola se va a los puertos es tu primera película, ¿no? La primera película en la que tú de alguna forma intervienes componiendo. No. Hay ante algo, ¿no? No, la Lola que va a los puertos yo no lo... Perdón, Lola dice que ya no está. Error gravísimo. No, la Lola dice que no viven sola. Ah, sí, claro. Sí. Se me ha ido al otro. Sí, esa es la primera película. Hay un antecedente muy curioso que ahora, bueno, supongo que hablaréis al final de mis últimos 3 años de vida dedicados a otra cosa que no tiene nada que ver con la composición, pues surgió la época en que se grababa la música de cine, todas estas músicas de parada y todas estas cosas, sí, se grababan en los estudios de cine, en los mismos estudios de cine. Y entonces yo trabajaba mucho con un par de compositores, que eran Pablo Herreros y José Luis Armenteros, y un amigo suyo, director de cine, les encargó que le hicieran la música para su película. Entonces ellos podían componer unos temas, pero no sabían ni orquestar, ni dirigir, ni nada. Entonces me pidieron que les hiciera los arreglos y la dirección de la película. Y entonces tuve la oportunidad todavía de grabar en uno de los estudios míticos de cine que había en Madrid, los de Cifesa o uno de estos, en la sala, en el plató donde se rodaban las imágenes. Cuando había grabación ponían unos micrófonos, unas sillas y tal, y allí se grababa la banda sonora de las películas. Entonces, eso, mucho antes de yo ni siquiera pensar en dedicarme al cine, pues tuve esa suerte, ¿no? esa experiencia, ¿no? De grabar como los antiguos, ¿no? Y cuando te enfrentas a eso, ¿cómo lo haces? Es decir, vale, yo ahora tengo que poner imágenes poner música a unas imágenes, pero que además esas imágenes después hay que ajustarlas mediante un montaje. ¿Cómo llega ese proceso de adaptarte a esa nueva forma, a ese nuevo medio de expresión del cine? Porque tú estás como espectador y como espectador has visto películas, has oído su música, pero ahora tú tienes que meter música a esas películas. Ya, bueno, todo tiene una técnica, es decir, que no es todo, aquí se me ocurre una cosa, cada trabajo musical o cinematográfico tiene una técnica, y entonces una de las técnicas que hay que aprender cuando se hace música para cine es cómo ajustar las músicas a las imágenes que hay ya montadas, o sea, para que coincidan y para que estén sincronizadas, articuladas la música con la imagen. Es una parte del trabajo. Tú has trabajado con un montón de grandes directores de cine español, con Pilar Miró, con Vicente Aranda, con José Luis Borau. José Luis, por cierto, hace un trabajo que Hay que matar a B, que es quizás puede ser la primera en la que utilizas el jazz dentro de una composición de banda sonora, que no era muy habitual en ese momento en el cine español. No lo recuerdo. Yo cuando me empiezan a llamar para el cine, me llaman precisamente porque yo soy un músico que viene del jazz y del pop. Ajá. Del mundo de los arreglos, del mundo del rock y de todas estas cosas. Y entonces, mis primeras películas son películas casi siempre de comedias, de Fernando Colomo y de toda esta gente donde la música, pues, no tenía nada que ver con la música sinfónica. Entonces, yo no recuerdo, porque soy muy malo para las fechas, no me acuerdo de cuándo es Hay que matar a B. De finales de principios de los 70. Pero a mí hay un antes y un después de cara a la gente, que es la serie Teresa de Jesús de Josefina Molina, que es una serie de televisión. Cuando sale en televisión la serie Teresa de Jesús, que tenía un tipo de música que la gente no asociaba con que yo la pudiera hacer, porque era música, digamos, dentro del campo de la música sinfónica, pues fue como pero tú haces esto, ¿no? Es decir, recuerdo que yo estaba entonces en la Junta de la Sociedad de Autores y el presidente, que era Federico Moreno Torroba, compositor, pues
había dejado dicho a la secretaria, cuando venga por aquí Pepe Nieto, que entre a verme. Y cuando entra a verle se levanta, pero tú sabes hacer eso, pero tú haces ese tipo de música. Carmelo Bernagola, también. Pero, es decir pero sin embargo yo llevaba haciendo ese tipo de música antes para el mundo del ballet. Y nadie lo sabía. Claro. Te voy a proponer un pequeño ejercicio. Voy a darte algunos nombres de personas con las que has trabajado en tu trayectoria y me gustaría que dijeras unas palabras de cómo ha sido tu trabajo con ellos y con ellas. No son solo del cine, porque yo tengo aquí apuntado que eres un buen fidelizador de tu negocio. Y me explico. Cuando trabajas con alguien, esa persona sigue trabajando contigo, tienes la capacidad de que cuando trabajas con alguien, habrá excepciones, y a lo mejor si quieres nos cuentas alguna, de alguien que diga, yo no vuelvo a trabajar con él. Pero en general, incluso directores de cine, por ejemplo, para los que la música no era algo que les gustase, ni era importante, ni nada, cuando empiezan a trabajar contigo te conviertes en un elemento imprescindible incluso de su cine, ¿no? Entonces, si te parece, voy a decir nombres, pero tienes que ser muy breve, simplemente 2 o 3 frasecitas para que nos des un perfil de cómo ha sido tu relación con ellos. Pero me das algo, es decir, si acierto me das algo. Claro, bueno, sí. Como un concurso de televisión. Venga. Aquí damos créditos en la universidad, 2 créditos, 3 créditos, lo que corresponda. Empiezo por Josefina Molina. Pues Josefina Molina fue un antes y un después en mi carrera cinematográfica, porque es con la primera persona que entiende que el montaje de una secuencia tiene que estar hecho también en función de la música. Y entonces es la primera persona que modifica una secuencia ya montada en función de la música que va a ir, por indicación mía. O sea, ella me dice, aquí quiero que la música haga tal, y entonces yo por primera vez me atrevo a decir, es que para eso la secuencia tendría que estar montada de otra manera. ¿Cómo? Pues así. Y una frase que se me quedó grabada, luego le pedí que hiciera el prólogo de este libro sobre la estructura, y lo hizo, y dice, ay Pepito, si yo supiera música, haría mejor cine. Refiriéndose a que las estructuras de la música, porque la música es un lenguaje abstracto, las estructuras tienen que ser muy perfectas. Y entonces todo lo que tiene que ver con la estructura de la música, siempre es bueno. Con Imanol Uribe después hemos hecho este tipo de cosas, hemos cambiado montajes de secuencias. Y lo mismo, recuerdo el final de Días Contados, que hubo un cambio de montaje en función de la música, de lo que yo les sugería de la música, y dijo, aunque no lleve música, este montaje es mejor. Es decir, era probar un poco que la estructura basada en la estructura musical, la estructura de montaje basada en la estructura musical, siempre es buena, siempre es mejor. En relación con eso, enlazando con eso, la montadora cinematográfica Teresa Font. Bueno, es mi cómplice, compañera inseparable y mi cómplice en todo el tema porque así como el tema de Josefina Molina, al cambiar un montaje, se hizo casi subrepticiamente, si la montadora iba por la tarde, yo iba por la mañana con Josefina para que no se molestara la montadora, fue la forma natural de trabajar con Teresa. Es decir, que el último montaje se ajustaba cuando yo aparecía a hablar de la música y a decir, la música va a ir de aquí a aquí, no sé qué, y entonces, ¿quieres que te alargue este plano? ¿Quieres que no sé qué? Es decir, que el ajustar el montaje a la estructura musical era una forma de trabajar entre nosotros. Eso por un lado. Y por otra parte, la importancia del sonido en el cine, que ningún montador hasta entonces ni ningún director le habían dado al sonido. Es decir, ya no solamente a la música, sino a la banda sonora. Es decir, que la forma de trabajar del famoso Walter Murch, el montador, el inventor del diseño de sonido y el montador de Apocalypse Now, entonces esa forma de trabajar en donde se monta no solamente en función de la imagen, sino de la imagen y el sonido, no solamente del sonido que hay, sino del sonido que puede haber, ¿entiendes? Entonces, esa forma fue una forma habitual de trabajar entre Teresa y yo de toda la vida. O sea, es un personaje fundamental. Cambio de tercio. El bailarín y coreógrafo José Antonio. Bueno, pues en otro campo de mi actividad,
pues ha sido una persona que me ha introducido en el mundo de la danza. Realmente las primeras cosas que hice no las hice con él. La primera obra para el Ballet Nacional fue una música para un espectáculo, el espectáculo que inauguró una nueva etapa del Ballet Nacional, cuando lo cambió la dirección. Y entonces me llama un día Alberto Lorca, que era un coreógrafo fantástico, y me dice: oye, que estoy aquí con María de Ávila, que era la directora del ballet, y hemos visto que nos falta una pieza para el espectáculo de apertura. O sea, una pieza de apertura para el espectáculo, para que sea redondo. Y nos tienes que hacer una pieza. Y digo: ¿pero cómo voy a hacer una pieza? Sí, una pieza, pero ¿como de cuándo? Como de 20 minutos. Pero bueno, ¿para cuándo? Y dice: para dentro de 15 días, o para dentro de 20 días, pero estáis locos. Entonces, de esa manera, prácticamente, esto tiene que valer, esto tiene que valer, esto tiene que valer, compongo una pieza que se ha convertido en, digamos, el mascarón de proa del Ballet Nacional. Es la obra que más se ha tocado y se toca por parte del Ballet Nacional. Un ballet que se llama Ritmos, que es esas obras en que se junta una música con un vestuario perfecto, una coreografía perfecta, y se convierten como en una especie de sello, una especie de marca del Ballet Nacional de España. A partir de ahí ya entra José Antonio a dirigir el Ballet Nacional, y entonces me empieza a llamar y a encargar obras importantes, o sea, ballets narrativos, ballets de 1 hora y media, de 1 hora y 3/4, es decir, como óperas cortas, ¿no? Por ejemplo, el Don Juan Tenorio, una versión del Don Juan Tenorio, con el libro de Miguel Narros. Después de eso, varias obras pequeñas, no narrativas. Y finalmente, pues la obra, yo creo que más importante que he escrito para ballet, que es una versión del Corazón de Piedra Verde sobre la novela El Salvador de Madariaga, que bueno, pues que fue un espectáculo realmente extraordinario y efímero también. Sí. ¿Os parece que veamos un poco del Corazón de Piedra Verde? Pues no estaría mal, porque la gente, como el ballet además tampoco hay costumbre de ver, la gente no se da idea de hasta dónde puede llegar a nivel de espectáculo, un espectáculo de baile, un espectáculo de danza, digamos, con mayúscula, ¿no? Entonces, ¿Naufragio o sacrificio? El naufragio, que es el final del primer acto.
¿Cómo se plantea uno la composición para ballet? Porque será de forma distinta, por ejemplo, que para el cine. En el cine dispones de unas imágenes previas, de... Es radicalmente lo opuesto. Es decir, en el cine tú tienes que adaptarte a una estructura que han creado otros, y en el ballet tú tienes que crear una estructura a la que se tienen que adaptar los demás. Es decir, que antes de ponerte a escribir este trabajo, que duraba 1 hora 45 minutos, es decir, un largometraje, pero un largometraje en donde la música no para, es decir, que está desde el principio hasta el final. Entonces, hay un trabajo previo de qué es lo que quiero contar. En este caso era una historia, una parte de la historia del Corazón de Piedra Verde de Salvador de Madariaga, que es una novela extraordinaria, completamente desconocida en España, sí muy conocida en México, donde este hombre estaba exiliado, y entonces, lo primero, un trabajo de escribir el guión, digamos. Entonces, por ahí están... bueno, esto que estáis viendo realmente es un trabajo previo de pasar a papel las líneas dramáticas de la novela entera, que ahí hay personajes que luego en el ballet ni aparecen ni nada, ¿no? Pero convertir, hay otra página que ya es exactamente exactamente. Entonces, escribir eso, esto es previo a componer la música. Acto primero, escena primera, España. Cuadro primero, espacio vacío exterior, entra un mensajero pregonero anunciando la toma de Granada. Si te vas a la escena final del primer acto, tendría que estar descrito lo que hemos visto. Del primer acto, perdón. Sí. Esto es el primer acto, y entonces el final, escena quinta. Aquí. No, exactamente, lo anterior. Alonso. Cuadro quinto, sobre y junto al grupo aparecen aparejos, ya tenemos a la tropa embarcada, suena el cántico de la Virgen, el Salve Maris Stelle, la luz va cambiando, finalmente el barco en medio de un gran estruendo se va a pique. En una balsa, unos pocos hombres van siendo tragados por las olas, solo Alonso consigue llegar a una playa desconocida y solitaria. Es decir, que eso es lo que hay que contar, y entonces eso tiene que estar claro y muy bien pensado y muy bien escrito antes de iniciar la composición de la música, que es justo lo contrario que se hace en el cine. Se termina una secuencia o una película y entonces la música tiene que adaptarse a la secuencia previa. Aquí lo bonito es que la estructura la creas tú, pero la responsabilidad es que también, claro, tienes que hacer algo que sirva para contar mediante la danza, sin diálogos. Por eso es lo único que no tiene. La única diferencia que hay entre esto y una obra de teatro es que no tiene diálogos. Solamente está descrita la acción. Entonces, este es un poco el planteamiento. Todo este trabajo previo, a mí es un trabajo que me encanta, porque es un trabajo de investigación. O sea, esta es una novela muy compleja, donde habla de las dos orillas. El personaje central nace en España, de una familia española de toda la vida. Por otro lado, en México nace la protagonista femenina. Pasan una serie de cosas, este personaje va a México, hay personajes mexicanos. Y el investigar, por ejemplo, cómo era la música de México, del México precolombino, nadie lo sabe. Pero, por ejemplo, sí que encontré poesía precolombina y me sirvió para utilizarla como texto. Uno de los inventos de este ballet es que tiene música cantada, tiene texto que explica algunas de las secuencias. La mayor parte del texto ocurría en la parte de España y fue encontrar en el Cancionero del Palacio, claro, todas las músicas de Juan de la Encina y de otros anónimos que cuentan todo. Es decir, eso, aparte del valor musical, estos músicos eran auténticos reporteros, eran auténticos periodistas. Cualquier hecho que ocurrió en la época en la que ellos vivieron está reflejada en sus letras. Entonces, ¿cómo empezamos? El ballet empieza con la toma de Granada. Y bueno, ¿y qué se hace? Se pone un cartel allí que diga 1492, la toma de Granada. Pues no. Pues, ¿cómo se hace? Entonces se me ocurre indagar en el cancionero y encuentro una canción de Juan de la Encina que dice Levanta Pascual, levanta, vayamos a Granada, que se suena que es tomada. Pero es que luego hay una segunda
bellísima, que es el Lamento por Boabdil, que es una belleza de canción. Y dice que es de ti, desconsolado. Claro. Y entonces, cuando la parte española está llena de este tipo de recurso compositivo que son las canciones, ¿qué pasa con la parte mexicana? Y entonces me encuentro con que se conservan textos de poetas mexicanos, especialmente de un rey poeta que se llamaba Netzahualcóyotl, que se conservan textos que venían bien para esto. La música es inventada, no como en el caso de Juan de la Encina, donde la música está arreglada, digamos, pero en el caso de los mexicanos es inventar una música posible con los textos, y entonces las dos partes quedaban perfectamente equilibradas, unos con los textos de Juan de la Encina y otro con los textos de Netzahualcóyotl. Y todo este trabajo es maravilloso, ¿no? Es de investigar y buscar cuando encuentras los instrumentos, por ejemplo. Pues resulta que a mí se me ocurre que, bueno, no es un instrumento precolombino, pero da un tono primitivo y salvaje y fuerte el didgeridoo, que es un instrumento australiano, básicamente australiano, que consiste simplemente en un trozo de bambú así grueso, que tiene una técnica especial de tocar y que es típico de Australia. Entonces, como tampoco estoy haciendo una tesis doctoral, pues digo, pues a mí me da igual que sea australiano, porque a mí este timbre, este color, me da una fuerza, tiene una fuerza y es muy expresivo y tal. Sigo investigando y de repente me encuentro con que hay pinturas murales del México precolombino donde hay unos instrumentos muy parecidos a los australianos. La única diferencia es que en lugar de estar hechos de bambú, estaban hechos de una planta que tenía al final como una especie de bulbo. Y entonces cortaban eso y parecía como una trompeta, tenía como una campana, pero la técnica de tocar y todo eso era exactamente igual que la de los australianos. O sea, fíjate que al final colocas un timbre y unos instrumentos que no son de allí, pero que al final sí son de allí, ¿no? Y que está perfectamente justificado. Entonces, esta parte de investigar y de buscar y de todas estas cosas, pues a mí, ¿qué quieres que te diga? Es que me fascina, ¿no? Muy bien. Ponemos Juana la Loca y hablamos de lo de mañana un poco. Sí, pues además yo creo que tiene un poco que ver con eso que estás contando, el de investigar y de buscar, ¿no? Una de las cosas que tú haces, que es absolutamente encomiable y es una cosa absolutamente maravillosa, es la recuperación que haces de los compositores, algunas piezas del cine, de la música del cine español de los años 40, 50, etcétera, etcétera. Ese proceso de búsqueda, antes nos comentaba que te coincide justo en el tiempo cuando Vicente Aranda te encarga la música de Juana la Loca. Entonces, ¿cómo se produce ese interés por repescar el trabajo de compañeros del pasado? Pues ese interés viene precisamente porque cuando tú te das cuenta, que esa es otra, cómo queda deteriorada la música que tú has compuesto, grabada en un buen estudio con buenos músicos y que en los altavoces de tu casa suena estupendamente bien, cuando eso se pasa al cine y por los procesos anteriores al invento estupendo del Dolby Stereo y tal, por las limitaciones de la técnica de sonido que tenía el cine, cómo todo aquello se convierte en una cosa que no refleja para nada la realidad. Suena todo como por un bote, una cosa que no tiene cuerpo, no tiene... Entonces, al ver eso, un día, viendo una película de estas, yo empiezo no a oír lo que suena, sino a ver la partitura. Y dices, bueno, es que esto que está sonando no es lo que está escrito en el papel. Esto que está sonando es fantástico, es mucho mejor, es tan bueno como lo que hacen los músicos americanos. ¿Qué ocurre? Que los músicos americanos luego lo han grabado en disco y entonces todos hemos oído la música de Korngold y de Max Steiner, no en las películas, que se oye igual de mal, sino en los discos que se hacían. Y entonces se me ocurrió, bueno, pues habría que recuperar las partituras de esta gente, grabarlas con una buena orquesta, con los medios de ahora, en un buen estudio, y que de verdad se sepa efectivamente lo que hacían ellos. Entonces, recuerdo que puse en clase una música a los alumnos de sonido, mirad lo que estaba haciendo, mirad lo que he encontrado, a ver qué te parece esta música. Y les puse un trozo de Maribel y la Estrella, de la Extraña Familia. Y entonces, uno de los alumnos empieza a decir, es Danny Elfman.
Es como Danny Elfman, es que es como Danny Elfman. Y decía, pues esto está hecho mucho antes de nacer. Danny Elfman es un compositor español que se llama Jesús García Leoz, que era genial. Entonces, la sorpresa de que verdaderamente lo que hacían aquellos compositores no se había oído nunca, solamente la habían oído ellos en el momento de grabar. Y una vez que estaba grabado, a partir de ahí la calidad de la música se deteriora, hasta que queda lo que queda, que es una sombra. Entonces, de ahí fue el interés en recuperar de verdad lo que estaba escrito en las partituras. Las partituras no están tocadas, es decir, encontramos las partituras originales en diferentes sitios, unas las tenía la familia, otras estaban en la Biblioteca de Navarra, había algunas, otras en la Biblioteca Nacional. Entonces, encontramos las partituras tal y como las habían escrito y lo único que hicimos es pasarlas en aquel momento ya al ordenador, al Sibelius, que era el programa de música que ya utilizábamos todo el mundo, y construir una suite sin tocar una nota de lo que estaba escrito en las partituras. Y claro, la sorpresa es que cuando lo pones delante de una orquesta sinfónica moderna y echas la batuta y suena, dices, sí. Eso es lo que mañana vamos a poder ver, Claro. mañana o el domingo en Almuñécar, y es espectacular. Claro. Yo creo que la comparativa pues será interesante ahora que veamos la comparativa con los fragmentos, ¿no? Entonces, lo que dices, déjame que cuente una anécdota. Claro, por favor. Para toda la parte del ordenador y tal, porque yo tenía mucho trabajo además, claro, de películas y tal, busqué la colaboración de un musicazo, amigo mío que se llamaba Benito Lauret, director de orquesta, arreglista, fue director del Conservatorio de Murcia y luego me parece que en Asturias, tal. Y cuando este hombre se jubila, con un espíritu absolutamente joven, tal, se interesa por la informática y se hace un especialista en los programas Finale y Sibelius, de escribir música. Entonces, cuando surge esto, yo le digo, tengo este trabajo, Benito, me tienes que echar una mano, es pasar las partituras manuscritas al ordenador. Y entonces revisamos las partituras y en una de ellas, precisamente la música de Raza, de Manuel Parada. Raza, para lo que no sepáis, es una película que hizo el guión Franco, en donde se inventó un personaje que era él, que no había existido en la realidad. Era un niño buenísimo, con un hermano malísimo, que cuando se hace mayor se convierte en un rojo, y de pequeño era un canalla que cazaba pajaritos para sacarle los ojos con un alfiler, mientras que él le quitaba los pajaritos para ponerlos en libertad. Entonces se creó un pasado. Entonces era un guión repugnante sobre esto. Pero tiene una música extraordinaria. Y entonces Benito dice, yo estuve en esta grabación. ¿Cómo? Claro, yo tocaba el violín, estuve de músico de sesión en esta grabación. ¿Y cómo surge? Porque había algunas notas imposibles, equivocadas. Por ejemplo, unas notas de trombón que estaban en una tesitura casi octava alta, pues esto es imposible y tal. Y oíamos la grabación y decía, no, pero está bien, está bien. Y Benito me dice, amigo mío, ¿quién se atrevía en una película de Franco decir que había una nota equivocada? Entonces, todo el mundo se callaba, corregía la nota como Dios le daba a entender para que sonara bien y nadie se atrevía a decir, maestro, aquí hay una nota equivocada. O sea, que fijaros cómo es. Entonces, en la partitura están las notas equivocadas, pero no en la grabación, porque están corregidas sobre la marcha por los músicos. Qué curioso. ¿No? Entonces, en la partitura sí que lo corregimos y bueno, son las partituras impresas que conocéis y que está tocando la orquesta. Está tocando la orquesta. En este momento está en efectivamente, sí. Entonces, lo que pasa es que unos años después de recuperar la música de Juana la Loca, me llama Vicente Aranda y me dice que su próximo proyecto es hacer Juana la Loca. Pero bueno, ¿qué es esto? Entonces piensa, qué cosa tan rara que yo, que he estado recuperando la música, una música emblemática, ¿no? del cine épico del español de los 40, ahora resulta que tengo que hacer una música para la misma historia, para la misma película, pero claro, tiene que ser completamente distinta, porque no tendrá nada que ver, ¿no? Pero siempre tenía yo un cierto nerviosismo de ver si yo me podía escapar de aquello. Entonces, claro, en cuanto se empieza a ver la imagen de lo que estaba haciendo Vicente Aranda, te das cuenta que es que
una película pide una música, Ajá. que es la que hizo Quintero, Juan Quintero, sí. y otra música pedía la de Aranda. Entonces, no es que una sea ni mejor ni peor que la otra, son radicalmente distintas porque el rodaje de la película es completamente distinto. Y aquí vais a ver algo interesante, que es dos secuencias que son exactamente la misma en una película y en otra, incluso el diálogo es el mismo, y sin embargo, ver cómo dos directores diferentes la ponen en pie de manera distinta y hacen dos películas distintas. Sí, es muy interesante eso. Vamos a ver primero... ¿Has estado alguna vez en un mesón? No. ¿Qué más prueba de su locura queréis? No, tú no eres. Escribe tú, Beatriz. No quiero escribir. ¿Que no quieres? ¿Por qué? Eres tú, por fin. Ven conmigo. ¿Es tuya esta carta? Responde. Sí. Franca eres, por lo menos. ¿Pero qué? ¿Aún estás de rodillas pidiéndome perdón? ¡De rodillas! No todo el mundo se va a posternar ante ti. Si tú eres hija de reyes, yo también lo soy. Tú Me odias porque el rey me quiere, pero yo te odio mucho más porque crees en Jesús y yo en el profeta, porque eres hija de Isabel y yo del rey Zagal. Yo sí que te aborrezco. y ha sido contigo, con una infiel enemiga de mi Dios, con quien el rey me engañaba. No pudo ser más ofendida la reina católica de España. Mi sangre es tan noble como la tuya. ¡Calla! Tu delito es tan grave que todas las formas de castigo me parecen pequeñas. ¡Qué felices son los hombres que cuando tienen un rival pelean cuerpo a cuerpo y mueren o matan! Así quería yo vengarme. Y yo de ti. ¡Por favor, caballeros! ¿Habéis oído? ¡Por la reina! Caballeros, quería matarme. ¡Está loca esa mujer! ¡Cortaos, señora! El rey puede venir. Trama contra vos un atentado. Quiere arrojaros del trono. Quiere encerraros para siempre en un castillo. ¿A mí? ¿Por qué? Afirma que habéis perdido la razón. Que estáis loca. ¿Loca? ¡Sí! ¡Loca estás de luchar! Razones ya que todos sepan que el verdadero motivo de nuestra desunión es tu locura. Loca. Loca. Sí. Y ahora vemos la de Vicente Aranda. Sí. Venid aquí, Beatriz. Escribid cualquier cosa que se os ocurra. Sabéis que no hace falta. ¿Es vuestra esta carta? Mía es. Franca sois al menos. ¿Pero qué le habéis hecho al rey? ¿A qué embrujamiento le habéis sometido? Me ama. El rey ama todo lo que le haga sus instintos. El rey me ama y yo amo al rey. ¡Calla! Arrodíllate ante la reina de Castilla. ¡Te arrodillas! A vos os odia el rey y me ama a mí. Solo ante él me arrodillo. Estoy soñando. ¿Qué dice esta ramera? Si creo que me desafía. El rey goza conmigo, no con vos. Y lo dices en mi cara. No puede ser más ofendida una reina. ¡Atención! ¡En orden! ¡Las espadas! ¡Defendeos! ¡Fuego de Dios! ¡Defendeos o tendré que llamar con mal nombre a vuestro amo Satán! ¡Defendeos! Dios de venganza, aniquila a esta bruja. ¡Haz morir de mal negro a ella y a su amante! ¡Mátala! ¡Mátala, mátala, mátala! Señora, por favor. Al veros así, vuestros enemigos se afirmarán en la idea de que estáis loca. Te quería preguntar, a raíz de la escena que hemos visto antes del ballet, que yo no conocía,
¿hay alguna cadencia musical, algún tipo de recurso que especialmente te encuentres cómodo con él y que diga, con esto funciona muy bien? Por ejemplo, jugando con las voces corales, con la percusión. No tienes nada así. Pero yo personalmente sí. No, al contrario, precisamente uno de los problemas que yo tengo cada vez que alguien quiere tocar en directo música de mis películas, es que yo solo para espectáculos multimedia como el Lago de la Expo o el espectáculo de PortAventura, he utilizado orquestas convencionales. Yo nunca he utilizado una orquesta convencional. Es decir, siempre son orquestas diferentes y con digamos, instrumentos diferentes. Cuando tengo que escribir para una orquesta sinfónica, es decir, lo que están ensayando, que tocamos mañana, tengo que hacer un arreglo de mi propia música para adaptarlo a la plantilla de una orquesta sinfónica convencional. Pero, por ejemplo, no creo recordar, es así, esta música de Juan Arauca, de Vicente Aranda, no tenía violines. Entonces, la sección de cuerda, pues una sección de cuerda potente, no tenía más que violas, chelos y contrabajos. Y no tenía maderas, no tenía oboes, no tenía fagotes. Es decir, que juego siempre con agrupar instrumentos de maneras diferentes, formaciones diferentes, que, como digo, luego va a ser complicado que se pueda tocar en directo, porque como coges una orquesta sinfónica y dices, ahora quita los violines, mándalos a casa. Entonces, no es así. Quiere decir que no había violines, pero había 18 o 20 violas. Es decir, claro, sí. ¿Tiene que ver quizá con que piensas en el color de la música cuando piensas en las imágenes también? Efectivamente. Es decir, una de los elementos en el que se encuentran coincidencias, pero además que están en el cerebro, es decir, es en las coincidencias que hay entre el timbre y el color visual. De hecho, en alemán no existe la palabra timbre, sino se llama color musical. ¿Timbre o color? Claro, también le llamamos color. Es decir, la traducción literal del término alemán para timbre es color musical. Entonces, naturalmente que el color de la imagen, las texturas de sombras, luminosidades, claridades y la paleta de colores que el director utiliza de manera expresiva, además, para componer sus imágenes, naturalmente que te dan una pauta para integrar la música en la película de forma que la música no se note o que se note lo menos posible. Cuando la música se nota demasiado, siempre dicen la música para que sea buena no se tiene que notar. Se decía en su momento. Había aquel crítico famoso que hacía la crítica de una película en televisión y dice, y la música debe ser buena porque no la he oído, porque no me he dado cuenta de ella. Entonces yo siempre digo, claro, y la cámara está bien llevada cuando no se nota. O el montaje. El montaje está bien hecho cuando no se nota el montaje. Es decir, que por lo tanto integrar la música en la imagen para que se funda y forme un contexto terminado y no separado, hablando en términos más vulgares para que los alumnos lo entiendan, les decía, es como una mayonesa. La mayonesa no tiene que saber ni aceite, ni vinagre, ni a huevo, ni a sal. Tiene que saber a mayonesa. Y si sabe demasiado alguna cosa es que no está bien hecha. ¿Comprendes? Entonces, basado en eso, lo de la búsqueda del color, efectivamente, es para mí fundamental. Supongo que a estas alturas se habrán dado cuenta de lo bien que se explica José Nieto y de lo bien que explica la música, lo que hace, etcétera. Y aquí voy a preguntarle por algo que sabe menos gente, pero de lo que hemos hablado hoy, y es que has hecho programas de radio explicando la música. Sí. Cuéntanos eso, a ver cómo fue. Bueno, pues otra de las actividades que nunca aparecen en mis biografías y eso, es que tuve la oportunidad de hacer 2 programas importantes en Radio Nacional, en la que uno me lo encargaron un poco como, oye, ¿por qué no haces un programa de discos? ¿Cómo voy a hacer un programa de discos? Siempre sí, tú escoges de tu discoteca, coges unos discos, los seleccionas y luego vienes aquí, haces un comentario y tal. Y dije, pero eso es muy complicado. ¿Cuánto tiene que durar el programa? Pues 1 hora. ¿En función de qué? Escojo yo unos discos y comento sobre los discos. Que sí, que eso es lo que hacen.
¿qué hace aquí la gente y tal? Además, está muy bien pagado y no sé. Entonces, no es porque estuviera bien pagado, pero me entró el gusanillo y me fui a casa a pensar cómo podía hacer un programa de discos de ese tipo. ¿Qué se me ocurre inmediatamente? Bueno, los programas tienen que ser temáticos y entonces los programas tienen que tener una estructura narrativa. Y entonces me inventé, eran 11 programas y me inventé 11 temas, la música celta, la música negra en 2 partes, el flamenco, los instrumentos musicales, uno que no llegó a hacerse por razones que fue ¿quién paga la música? Y entonces eran programas que desarrollados me daban además pie a poner música de todos los estilos. O sea, en el mismo programa había fragmentos sinfónicos, fragmentos de música pop, rock, folclórico y jazz. Entonces, inmediatamente, ¿qué ocurrió? Pues que aquel programa, que estaba bien pagado para coger unos discos, ir allí en media hora o en una hora y decir 4 cosas, pues dejó de estar bien pagado porque hacer un programa de ese tipo me llevaba un tiempo exactamente de 5 días o 6 a la semana. Es decir, que me dedicaba 5 días a preparar el programa, a escribirlo, a buscar los discos y luego iba el viernes, lo grababa y me ponía a hacer el de la semana siguiente, con lo cual, desde el punto de vista económico, fue ruinoso, pero realmente fue muy interesante entrar en una faceta más, curiosamente, de la narración, ¿no? De ver que incluso un programa de discos, simplemente, que no solamente decir, ahora vamos a escuchar a fulanito, que es lo que querían, ¿no? Ahora vamos a escuchar esta canción tan bonita del grupo, no sé qué. Pues resulta que eso, cuando encuentras una forma de narrar algo de lo que naturalmente se desprende la escucha de la música, pues claro, pues fue un ejercicio extraordinario. Y el otro programa, curiosamente, ha tenido una cierta salida a la luz, porque estos programas, le contaba a Joaquín esta mañana, me llamó el director de Radio Nacional a decirme, ¿pero qué programas estás haciendo? Pero esto ya no son programas para el verano, esto los tenemos que repetir en temporada, en hora de máxima audiencia, porque son muy interesantes. Se queda así, levanta el teléfono y dice, oye, los programas de José Nieto, los discos de mi cajón se llamaban, los discos de mi cajón, se quedó lívido. No, pues no borréis más. Resulta que los emitían y los borraban para reciclar la cinta. Y entonces, de aquellos programas, cuando dio la orden de no borrarlos, habían desaparecido los 4 primeros programas, con lo cual ya no daban para repetirlo en temporada ni nada. Y una vez más, un trabajo de una vez. Efímero. Un trabajo efímero. Y lo siguiente fue una cosa que sí propuse yo en Radio Nacional, que era contar una historia del jazz a través de los músicos españoles. Es decir, cómo se apañaban los músicos, sobre todo anteriores a mí, incluso yo he vivido también esa época, donde no encontrabas discos de jazz ni métodos de jazz. ¿Cómo se aprendía el jazz? ¿Cómo llegaba el jazz a España? ¿Por qué había tanta gente que tocaba jazz en aquella época? Y entonces se me ocurrió hacer unas entrevistas a los músicos con los que yo había trabajado toda la vida, de jazz, Vladi Bas, Pedro Iturralde, Juan Carlos Calderón, Joel Moro, etc. Y hacer en el estudio de Radio Nacional unas grabaciones de todos los estilos de jazz, desde el Dixieland hasta free jazz, que tocábamos en cuarteto a última hora, y entonces hacer una serie de grabaciones que ilustraban cada época del jazz. Entonces, estos programas se hacen, se emiten y se pierden. Y no aparecen. No solamente no aparece el texto y el programa terminado, sino que desaparecen las grabaciones musicales. ¿Qué ocurre? Que yo me había llevado a casa una copia y yo tenía esas grabaciones. Ajá. Entonces, al cabo de muchos años, por diferentes cosas que es complicado de contar, el año pasado ha aparecido un triple CD con estas grabaciones que hicimos nosotros, con gente, grandes músicos de jazz españoles ya desaparecidos. Pues de los que están allí, me parece que solo quedamos vivos Vladi Bas, el saxo alto, el servidor, y Jorge Pardo, un jovencísimo Jorge Pardo, que interviene en una de las piezas últimas. Y entonces ha salido, y por lo menos eso, los programas se han perdido, que es un documento
como sabes, musicológico, que hubiera sido interesantísimo. Sin embargo, las grabaciones musicales ahí están, que eso se deriva también de programas de radio. Estamos finalizando. Sí. He proyectado, esto es una primicia mundial, la portada de este libro, que es como, la vida es como cíclica y vuelves a los orígenes. Nos has hablado de tus orígenes como músico de sesión y ahora acabas de publicar este libro en el que hacéis una investigación sobre la historia de los músicos de sesión en España entre los años 60 y 80. Háblanos un poco del proyecto. 60, 70 y 80. Bueno, pues resulta que nadie sabe. Mira, si nos da tiempo, pon este fragmento musical que hay ahí para que entendáis fácilmente, rápidamente, de qué va el libro, ¿no? Escuchad esto. Este es un disco del que hablaba antes, La invasión de los bárbaros, con texto de Juan de Loxa, cantado por el grupo Agua Viva. El grupo Agua Viva es un grupo vocal. ¿Y quién toca lo demás? ¿Quién toca la batería, la percusión, la guitarra eléctrica, el teclado, ese saxo tenor extraordinario? ¿Quién lo hace? Los músicos de sesión, que han estado siempre ocultos en la sombra. Son los mismos músicos que están en los discos de Peret, Marifé de Triana, Julio Iglesias, incluso de grupos que en las grabaciones no tocaban ellos, por ejemplo los primeros discos de Mecano, los discos del grupo Fórmula 5 o los Diablos de Barcelona. Entonces, estos músicos de sesión están ahí o en el disco de Montserrat Caballé. Y es una élite de músicos, un grupo de músicos en Madrid y otro grupo de músicos en Barcelona, que son protagonistas, tan protagonistas, digamos, como los solistas, de toda la música que se ha grabado en este país entre el periodo estudiado son los años 60, 70 y 80. Pero no solo de los discos, sino también de las películas. Estos músicos grabaron la banda sonora de 1880 películas en 30 años. Y además una cantidad ingente de publicidad de la que no hemos sido capaces de encontrar realmente cifras. Pero todas las entrevistas, cuando le dices, ¿grabasteis publicidad? ¡Uy, publicidad! Es decir, lo que más. O sea, podemos hablar... Sí. Podemos hablar de cientos, yo diría que se puede llegar a cientos de miles de spots de publicidad. Y son los mismos músicos. Entonces, era hora de investigar quiénes son, sacarlos a la luz y explicar cómo un chaval que nace en Granada, de una familia humilde, que empieza a estudiar música porque el profesor de música del sitio donde estudiaba les enseñaba en el recreo con unos pentagramas pintados en la pared, les empieza a enseñar música aquí en Granada, un chico de Granada, cómo ese chaval termina tocando el saxo tenor así, sin haber pasado por un conservatorio, porque no existía en Granada, no había sitio donde estudiar música, donde ha estudiado, donde ha aprendido y cómo se ha llegado a convertir en uno de los músicos de élite de las grabaciones de este país. Entonces, es un proyecto que está basado en un trabajo de campo importante, localizando a los protagonistas que quedan vivos, que sobre todo de los años 60, somos poquísimos, ya, de la primera generación. De la segunda y tercera generación es más fácil encontrar todavía gente viva, pero por ejemplo, es curioso, de estos músicos que estaban sonando en esta grabación, ahora me estoy dando cuenta que solo vive el guitarra eléctrico y uno de los teclados, el bajista, perdón. Los dos baterías en percusión han muerto, uno de los teclistas, que es Manolo Gas, también ha muerto, y afortunadamente Manolo no ha muerto, no está muy bien de salud, ya no toca, pero ahí está. Entonces, de eso va el libro. Y entonces es un proyecto que, como le decía a Joaquín, que ha tomado vida propia, porque empieza haciendo unas entrevistas a la gente que hay, con eso sí, un cuestionario que me llevó mucho tiempo estructurar para que diera pie. Y entonces, este libro empieza a tomar vida propia porque empieza a plantear preguntas que hay que contestar en el propio libro. Entonces, ¿dónde ha estudiado? Pues
ha estudiado en la banda del pueblo y de ahí a la banda militar de cuando hizo la mili y después y entonces dices, claro, la gente que ha nacido en Barcelona, ¿dónde estudia? Sí, en el Conservatorio del Liceo, en el Conservatorio Municipal. Pero ¿y el que ha nacido en un pueblo de Extremadura? ¿Y el que ha nacido...? Y entonces se empieza a plantear preguntas sobre de dónde ha salido esta gente y cómo era la formación musical en aquella época, lo que se podía estudiar en los pocos conservatorios que había, lo que no se podía estudiar porque no se enseñaba en los conservatorios que había, y entonces una serie de preguntas importantes que pensamos que el libro tiene algo que es que puede dar pie a muchas investigaciones sobre temas que forman parte de la historia de la música de este país, que ya va siendo hora que aceptemos que la historia de la música no solamente es de la música sinfónica o de la música folclórica, ¿no? Del que toca la zanfona en no sé dónde, tal, que eso está muy bien, sino que también es importantísimo un grupo de músicos que hemos estado oyendo durante mucho tiempo sin saber siquiera que existían, sin ponerle caras, ¿no? Y entonces de eso va este proyecto que espero que todavía no está en la calle, está en el horno. Está en el horno, he traído la portada y tal. Hay otro tema que surge, que ha sido pidiendo a la gente fotografías, sobre todo de los más antiguos, un poco la vida, cómo era la vida musical en los años 40, por ejemplo, en los años de la posguerra, ¿no? Por ejemplo, esto es una orquesta catalana, era muy típica. Muchos de estos músicos dicen, yo empecé con las orquestas de domingueros, que no eran músicos que sabían música, todos habían estudiado música, pero no vivían de la música. Uno era carpintero, otro era profesor, otro era albañil, y se juntaban los domingos, pero que en esas orquestas, ¿puedes pasar la anterior, por favor? Perfectamente organizadas, si cogéis fotografías de la época de orquestas americanas, pues son iguales, con los uniformes, los instrumentos y tal, y ellos lo llamaban orquesta de domingueros. Y la cantidad de músicos que han empezado así, y que luego no solamente han sido músicos de sesión, sino que han formado parte de las orquestas sinfónicas, o sea, de la Orquesta de Radio y Televisión, de la Orquesta Nacional, de la Orquesta Sinfónica de Cataluña, de la Orquesta del Liceo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esta es otra. Este es otro tema interesante que sale, que son... algo que sería para investigarlo, porque es interesante, que son las orquestas... No, la anterior. La anterior. Esta. Fijaros esa orquesta. Orquesta Solera de España, de 1953. La Orquesta Solera de España, que alguno de los músicos que tocaban allí nos dice, pero si es que nos sacaban vestidos de toreros. Tal. Estas orquestas que triunfaban fuera de España, en Latinoamérica, concretamente, en Cuba y en otros países y fuera de España, y que todas se llamaban Solera de España, los chavales de España, este que está aquí, Jesús Peirón, que está de músico en esta orquesta, más adelante él forma en La Habana una orquesta buenísima y él se llama Jesús Peirón Moreno, y entonces a la orquesta le llama Jesús Moreno y sus gitanos. Y lo que da que pensar es que estas orquestas eran todas catalanas. Es decir, estas orquestas se formaban en Cataluña, en Barcelona, y los músicos eran catalanes. Y todas ponían nombres, como salían vestidos de andaluces, con el sombrero cordobés y todas estas cosas, y se vendían como orquestas españolas. Y tal. Por ejemplo, esta foto es estupenda. Ese chavalín que hay tocando el saxo tenor, ahí a la izquierda de la foto, es Luis Cobos. Y ha tocado unas orquestas de domingueros en Madrid, que era otra cosa. No tiene nada que ver, hay una diferencia de lo que eran las orquestas en Cataluña a lo que eran las orquestas de Madrid. Lo mismo, ese que está ahí tocando la trompeta, pues es un músico de sesión, perteneciente a la Orquesta Nacional, a la Orquesta de la Radio y Televisión, como percusionista además, pues hay toda una historia de por qué ahí toca la trompeta, porque él quería estudiar la trompeta y se lo carga el profesor de trompeta del conservatorio. Durante muchos años hubo un profesor en el Conservatorio de Madrid que destrozaba a los alumnos, les inhabilitaba,
para tocar la trompeta. Y yo eso lo había oído en algunas grabaciones, pero comentaban los trompetas, hay que hacerle un monumento a fulanito, no digo el nombre. Dice, ¿un monumento a eso? Porque desde que está el de profesor no nos sale competencia. Y de repente se hace una entrevista a este chico, y este chico fue una de las víctimas de este profesor. Y cuando llega un momento se da cuenta que no puede progresar más porque le ha estropeado la forma de tocar el labio, y entonces se pasa a la percusión y se hace un percusionista de élite. Y están las grabaciones como percusionista. Es decir, está lleno de historias y además yo creo que muy contextualizadas en el medio sociopolítico y cultural de la época, ¿no? Y yo estoy, bueno, me ha llevado 3 años de vida, pero realmente ha sido interesante. Qué bien, qué trabajo tan interesante, tan interesante. Bueno, yo creo que es el momento de dejar un poco a las preguntas, y me disculpo, me tengo que marchar porque tenemos ahora sesión, seguimos con las actividades del Ligada ahora, y hoy cerramos la actividad del ciclo de José María Forqué con atraco a las 3, así que me voy rápidamente para que no sean las 3, sino que se llegue justo a tiempo. Y sí, Adolfo Weitzman es un magnífico compositor que aparece también aquí, ¿no? Aparece reseñando el libro, naturalmente, como un gran compositor de música de cine, etcétera, etcétera. Es que fue justamente el compositor de la magnífica música de Atraco a las 3. Un poco valorado, desconocido y tal, pues también está reseñado aquí. Qué bien. Sí. Si os parece, podemos hacer abrir un turno de preguntas o de, bueno, me disculpan, ¿vale? de comentarios. Aprovechamos tu micrófono. Sí, muchas gracias, Juan de. Ay, perdón. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Después de tener una obra tan extensa de cine, si tuvieras que elegir una película que es la que más te mueve, la que más algo, la que tienes un sentimiento especial por ella, ¿nos podrías decir cuál es y un poquito los motivos? Intruso, de Vicente Aranda. Es una película poco conocida, porque es una película muy dura, muy difícil, muy minoritaria, y porque me dio pie a componer un tipo de música que no es habitual dentro de la composición para cine. Una música muy compleja. Disonante. Claro, muy compleja. Incluso en un principio pensé, igual en esta película le va bien una música serial o decafónica y tal. Efectivamente no, porque la música no sirve, ese tipo de música no sirve para narrar, ni sirve para contar, pero está muy cercana a eso, ¿no? Y es un poco mi película favorita. Tengo que comentar que en una mudanza se perdió la partitura, y es de la única película que no existe la partitura original. Y un arreglo que hice para ser tocado en directo por la Orquesta Ciudad de Valladolid tampoco aparece. Y entonces es la única película de la que no tengo todo mi trabajo para cine. Está en la Filmoteca de Cataluña, está perfectamente organizado y es facilísimo de consultar a través de internet. Se pueden ver las partituras en grandes, se pueden analizar, ¿sabes? Y el que las quiera pedir, pues le pagan no sé qué y les mandan copias y tal. Es decir, el trabajo de la Filmoteca de Cataluña es absolutamente extraordinario. Y entonces la única película que no está es esta. Y es mi favorita, es decir, es mi preferida. Al hilo de esta pregunta y antes de la siguiente, Vicente Aranda era uno de los nombres que tenía anotados también para esa lista, y me gustaría, porque yo creo que el caso de Vicente Aranda es el caso de un director al que inicialmente la música le daba un poco bastante igual. Pero él lo explicaba bien, a ver, para mí es difícil hablar claramente de este tema, pero lo que le pasaba a Vicente es que no había acertado nunca con los compositores. Y entonces él había llegado a la conclusión de que cuando recibía la música de una película, le decía, es que me traen una música para una secuencia que yo veo que ahí eso no va, y a lo mejor esa música pues me iba en otra secuencia. Y es decir, pues era como todo, como un lío. Y cuando yo le conocí, me dijo, así que he decidido que mis películas nunca vuelven a llevar música. Entonces hay una película de él que se llama Tiempo de silencio, precisamente, que no lleva música. Y él había decidido que no iba a poner, que la música era un elemento que a él no le aportaba. No le aportaba, al contrario, le complicaba la vida, y había decidido no ponerlo. Cuando le encargan
uno de los capítulos de la serie aquella de televisión de La huella del crimen. El Lute, la película del Lute, como era una película, digamos, de género, pues digamos que era como obligatorio que aquello llevara música. Entonces aceptó que se le pusiera música, pero absolutamente es otro más, sin confiar y tal, a pesar de que Teresa Font, su mujer, con la que yo ya había trabajado, llevaba tiempo dándole la barrila, diciendo, tienes que probar con Pepe, que verás que es otra cosa, que no sé qué. Y efectivamente, a partir de ese momento, es que se hizo un fan de la música. No concebía una película sin música. Incluso a veces nos peleábamos porque decía, Vicente, esto lleva demasiada música, aquí no hace falta música y tal. Porque verdaderamente encontró lo que la música podía aportar a sus imágenes. ¿Le redimiste? Le redimí, le salvé. Sí. Arturo. Pues nada, bueno, quería saber, ¿el maestro de batería, aquel quién era, Regolí? Sí. Sí, me imaginaba. Sí. Bueno, que tenía esa pregunta y bueno, podía estar haciendo preguntas meses porque me apasiona esa época y su obra. Y bueno, pero también quería sobre todo dar las gracias como primero por el magnífico libro del año 96, que ha sido de los mejores, de los libros más inteligentes sobre música de cine que he podido leer. Y buenísimo, vamos, una maravilla, bien escrito. Y también por este trabajo que yo no conocía, que es algo que me llevo preguntando toda la vida, también como amigo de Manolo Morales y he tenido la oportunidad de tocar con algunos de estos que salen ahí. Y he pasado la vida preguntándome, bueno, estos tíos que tocan en las orquestas con Machín o con Moncho, una orquesta que suena que no había en el mundo, o sea, decir, con unas orquestaciones bárbaras, ¿no? ¿Dónde están? No se sabe nada de ellos. No. Llevaba años preguntándome qué pasaba de ellos y quería dar las gracias emocionado porque existe este trabajo ya. Pues por sí, fin. Efectivamente, yo creo que era de justicia, vamos. Insisto, creo que son protagonistas muy, muy, muy importantes de una parte importante de la historia de la música de este país. Pues gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias. Iba a poner también la misma, pero te adelantaste. Yo quería saber, José, ¿cómo compones tú? ¿Cómo compondrías tú una melodía en otro género? Digamos, rap, trap, drill, ¿es algo más reciente? ¿Cómo podría yo, por ejemplo, tomar tu técnica o inspirarme de tu técnica para hacer melodías que funcionen a un público? A ver, no hay fórmulas mágicas. Ya. Es decir, desgraciadamente, una cosa que no ha salido aquí, pero que me interesa decirlo, cada vez yo sigo dando clases, sigo en el Conservatorio de Barcelona, el Conservatorio del Liceo, en un máster de música aplicada precisamente, desde hace muchos años. O sea, yo me he dedicado a la docencia desde hace muchos años también, en la Escuela de Cine de Madrid, soy fundador de la Escuela de Cine de Madrid, dirigí el Departamento de Sonido, luego estaba en la SCAC de Barcelona, etc. Y entonces he visto como una progresión negativa en la gente, en donde tienen cada vez menos interés en profundizar en la música y en todo, y lo que buscan es fórmulas mágicas. Es decir, para esta situación, esto, para esta situación, esto, para este tipo de película, estos instrumentos, para este tipo de película, que es un poco el rollo de muchos libros americanos, ¿no? de esto. Para las comedias, el fagot y los pichicatos de cuerda. Entonces, eso no existe. Es decir, las fórmulas mágicas no existen. Entonces, ¿qué es lo importante si tú quieres componer lo que sea? Lo que está en este libro, que tengo que deciros que no interesa a nadie. Es decir, este es un libro que despierta poco interés porque tiene todo menos fórmulas mágicas. Habla de lo que tiene que ser una estructura, de los elementos que tienen que ser una estructura, y eso es aplicable a la música sinfónica, a la música pop, al rock, al rap, a la literatura, al cine, al teatro. Es decir, son los elementos que hacen que el cerebro de las personas entiendan una narración. Y si esos elementos no están, el cerebro no entiende la narración. Entonces, esto suena lejano porque no da fórmulas mágicas. Es decir, pero piensa,
¿Cómo compongo? Bueno, pues analiza cómo debe ser la estructura, que tiene que tener dirección, progresión, contrastes, para que sea... Es decir, que tenga un ritmo narrativo interesante, no un ritmo de ta, 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 sino una intensidad narrativa que lo da el utilizar estos elementos estructurales que, por otra parte, yo había llegado a la conclusión desde el punto de vista empírico de mi trabajo profesional, pero este libro es producto de mi encuentro con un antiguo amigo mío, que lo perdí de vista cuando iba a estudiar medicina, y que resulta que me lo encuentro convertido en un neurocientífico. Y entonces, él me encuentra por casualidad y me envía un artículo donde habla de lo mismo que hablo yo, pero él ha llegado desde el punto de vista científico por el estudio de cómo funciona el cerebro. Y habíamos llegado a las mismas conclusiones. Entonces yo dije, claro, ese es el momento de escribir un libro, donde no solamente va a estar basado en mi experiencia personal, que puede ser discutible, sino que además resulta que mi experiencia personal viene avalada por el estudio de los neurocientíficos que dicen, no, es que el cerebro funciona así. Y si no, la narración no funciona. Entonces, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay entender cómo es el lenguaje, la música es un lenguaje, y cómo nos comunicamos con el oyente. Y no hay estilos, es decir, no es una cuestión de estilos. Por eso te pregunto, porque claro, es transversal. Es absolutamente. Es transversal, por eso te pregunto. Sí. No solamente transversal, sino que está, digamos, debajo de otras narraciones, es decir, que aplicaba al guión. Luego, los guionistas le llaman punto de giro, no sé qué, los músicos, modulación, pero todo eso son formas de referirse a los mismos elementos básicos de la narración, que se llamen como se llamen, pero significa lo mismo. En un sitio con un punto de giro es como una modulación en la música, o como un cambio de ritmo. Repetir, variar, cambiar. Repetir, variar, cambiar, pasar de una cosa a otra, efectivamente. Entonces, eso es. Gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Bueno, el próximo sábado se entregan en Granada los Goya, que se hacen aquí en nuestra ciudad. No te voy a preguntar si has escuchado a los nominados a la banda sonora, ni siquiera ni tu opinión sobre ellos, pero sí te quería preguntar tu opinión sobre cómo se está trabajando actualmente o en los últimos años la música cinematográfica. Porque yo observo de mi propia experiencia, porque bueno, pues por mi propia línea de investigación hablo con muchos compositores y he observado que efectivamente se tiende a la fórmula mágica, por decirlo de alguna manera. Y una fórmula mágica que se ha usado mucho en el cine de toda la vida, pero es que ahora ya es ineludible, es una cosa que se llama theme track. Y es que el theme track es una música provisional que suele usarse para el montaje inicial y que los directores siempre a veces han usado incluso para que el compositor supiera cómo era la música que querían o cómo podía sonar una escena con esta música o con otra. Últimamente, cuando hablo con los compositores, me dicen que eso ya es ineludible. Tienes que trabajar con eso y que los montadores no trabajan sin eso. O sea, que no montan si no tienen el theme track. Háblanos un poco de qué opinas de eso. Bueno, opino que un montador que no sabe montar sin el theme track es que no sabe montar. Es decir, pero vamos, lo digo aquí y en cualquier foro. Es decir, el montador tiene que buscar el ritmo narrativo de las imágenes y de los sonidos. Y con eso tiene que estructurar la secuencia y después la película entera. Si necesita el apoyo en una estructura preexistente musical, para adaptarse a ella, no está haciendo su trabajo. Así de claro. No está haciendo su trabajo. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, el problema del famoso theme track es que cuando un director se acostumbra, y se acostumbra enseguida, en cuanto oye 2 veces su secuencia, ve su secuencia con una música determinada, ya no puede prescindir de ella. Y al final le encargan al compositor que haga una cosa... Una copia. Una cosa parecida, una cosa igual. ¿Qué ocurre? No solamente en España, es decir, que las músicas que oigo cada vez más son absolutamente impersonales, intercambiables. La de una película puedes intercambiar por la de otra y no hay forma de encontrar hay algunos, sobre todo en televisión, de repente aparece algún compositor que tiene algo original, algo distinto, pero por lo general eso da a una uniformidad en la música. Y luego hay otro problema
que no sé si lo han comentado los compositores, y es que ahora es muy difícil que te llegue un montaje definitivo de la película. La forma de trabajar ahora, sobre todo en televisión, en las series de televisión, que es donde hay más trabajo, en esos trabajos, en esa forma de trabajar, interviene todo el mundo. A la vez, además, entonces, interviene todo el mundo. Y entonces, del primer montaje se lo pasan a uno de los productores ejecutivos. Y cambia no, esto no me gusta, que pongan la de aquí. Después eso va a otro, después va a otro. Y le van mandando al músico los diferentes montajes. Y llega un momento en que el músico no tiene más remedio, porque tiene que grabar el día 27, de grabar unos fragmentos, digamos, que no están ajustados a ningún tipo de imagen, para que el montador los coloque donde quiera. Es decir, ir a lo que se hacía en los años, se empezó a hacer en los años 60, 70, cuando se descubre la famosa música de librería, que era música pregrabada, que lógicamente no estaba ajustada a las imágenes, pero los montadores cortaban aquí, pegaban malletas y hacían las películas baratas, las películas de poco presupuesto y de poca ambición, utilizaban música de librería. También se analiza en el libro lo de la música de librería y qué número de películas llevaban música de librería según los años y según las épocas. Entonces, resulta que ahora se gastan el dinero en unas grabaciones que luego funcionan como música de librería, con lo cual es completamente absurdo. Es decir, yo creo que ha cambiado la forma de trabajar y, por lo tanto, lo que para mí ha sido siempre, ahora analizo mi vida, y mi vida ha sido un privilegio porque yo he disfrutado de lo que he hecho, pero he disfrutado fundamentalmente no del resultado de lo que he hecho, sino del proceso de hacerlo. El proceso de hacer las cosas es lo que realmente significa satisfactorio, pero se puede sentir esa satisfacción componiendo una música, escribiendo un libro o cuidando un jardín. Es decir, eso es lo que importa, porque sobre todo en estas cosas nuestras, la música, el cine y tal, el resultado final no depende ya de ti. Hay un momento en que la obra está ahí, decíamos antes, como yo grabo una música que suena muy bien y se deteriora en los procesos de mezcla y todas estas cosas. Y eso ya no depende de ti y no lo puedes controlar. Recuerdo que hicieron un homenaje a Vicente Aranda, no recuerdo, en un pueblo de Valencia, y organizaron un concierto. Y entonces me pidieron que tocara con una orquesta sinfónica, media, orquesta tal, música de las películas de Vicente Aranda. Y vino Vicente Aranda. Y recuerdo que el comentario, cuando yo eso, decía, hay que ver el disparate que hemos hecho con tu música siempre en las películas. Que es deteriorarla, mezclarla mal, ponerle encima cosas que no tenían que ir, no tener el volumen necesario para que la música exprese lo que tenía que expresar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no depende de ti, pero el proceso de componer esa música, que termina en el momento en que ibas al montaje y colocabas los fragmentos de música en las imágenes, y aquello funcionaba, eso es lo que yo he disfrutado realmente en toda mi vida, en el proceso, en el momento de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Había algo por ahí? Pues bueno, estamos en tiempo de duración cinematográfica, 1 hora y media justita, bueno. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia. Yo creo que José se merece un enorme aplauso. No, hombre.